Muy buenos días a nuestros televidentes y bienvenidos a Finanzas Noticias, nuestro espacio semanal para dedicarnos a hablar acerca de economía, indicadores y cómo estos se ven reflejados en la actualidad de nuestro país. El día de hoy queríamos dedicarnos unos 5 minutos a responder ciertas preguntas que los espectadores han realizado por redes sociales. Así que nos dirigimos a realizar la primera pregunta. Este día para Manuela Cardona. Dice: ¿qué es y cómo se define la deuda externa? ¿Cuántas clases de deuda externa se contraen o existen? Así que adelante, Manuela Cardona, vamos contigo desde el estudio. Muy buenos días para mis compañeros y para los espectadores. Para poder dar inicio a las noticias, empezaré con una breve definición de lo que es la deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. Es decir, el concepto de deuda hace referencia a la obligación que tiene un sujeto de pagar, reintegrar, satisfacer algo a otro. Lo habitual en este concepto es que está relacionado directamente con el dinero. Para contraer una deuda debe haber un objeto que haga necesaria la transacción entre ambos individuos. El mismo puede ser algo real o algo abstracto. La noción de deuda externa está relacionada con las deudas que tiene un país con entidades extranjeras, incluyendo dos tipos de deuda externa existentes actualmente: la deuda externa pública y la deuda externa privada. La deuda externa pública es aquella contraída por el Estado e instituciones gubernamentales, mientras que la deuda externa privada es aquella que pertenece a particulares, sean estas personas naturales o jurídicas. El crédito otorgado al Estado, aquella que constituye la deuda externa pública, puede ser contraída para el uso interno o externo. El crédito de uso interno es otorgado por agentes financieros en el mercado doméstico y financiado en la moneda nacional. El crédito de uso externo es, en cambio, otorgado por agentes financieros extranjeros en moneda extranjera y deben ser pagos fuera del país. Este tipo de crédito, que forma parte de la deuda externa, es generalmente concedida a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, FMI. La deuda privada es aquella deuda que se genera cuando una persona pide un préstamo, un crédito o una empresa emite bonos. La deuda privada de un país es la suma de todas las deudas que mantienen la totalidad de empresas, familias y entidades financieras que residen dentro de ésta, independientemente, eso sí, de con quién tenga la deuda, si es con inversores nacionales o internacionales. Ok, muchísimas gracias, Manuela, por tu aporte, y ahora vamos con la segunda pregunta. Esta vez iría dirigida a María Alejandra Arango, y esta es: ¿cuál es el valor real de la deuda externa de Colombia en el 2022? Y nos pide que elaboremos una gráfica explicativa. Así que, Alejandra, vamos contigo desde el estudio. Buenos días. Un saludo a todos nuestros televidentes y a mis compañeros. Para continuar con nuestro noticiero, el día de hoy vamos a hablar sobre el valor real de la deuda externa que actualmente tiene Colombia, es decir, en el año 2022. Para analizar esto debemos saber muy bien qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en cierto periodo en un territorio. Tenido esto, analizamos cómo en el segundo trimestre del 2022, es decir, a partir de junio hasta donde estamos ahora, el PIB alcanzó el 50,6%. Eso nos deja que aumentó, ha alcanzado 175.917 millones de dólares, lo que nos dice que aumentó 4.708 dólares respecto al 2021 en el segundo trimestre, es decir, en diciembre, en donde sabemos que ha aumentado un 2,7%, como les voy a mostrar en la gráfica que se ve a continuación. Ok, muchísimas gracias, María Alejandra, y ahora procedemos a realizar la última pregunta, que sería: ¿qué pone en juego la deuda externa, el PIB, el PIN, PNN? Y nos solicitan argumentar la respuesta. Ok, bien, pues resulta que tanto el PIB como el PNN como el PIN tratan de retratar lo que viene siendo la producción neta en una nación. Lo hacen de distintas formas y utilizando distintos métodos matemáticos y estadísticos, y cada uno busca un fin diferente en contextos diferentes, pero al final retratan la misma realidad de producción de un país. Así que podríamos decir que esta pregunta podría traducirse en cómo afecta la deuda externa a la producción de una nación.
La deuda externa, por su lado, resulta ser la suma de lo que viene siendo la deuda pública y la deuda privada. Y al final del día resultaría siendo como las acreencias que tiene una nación con el resto del globo. Así que naturalmente lo que un Estado consideraría en situación de deuda externa sería la reducción de gastos públicos, ya que debería de sacrificar o realizar alguna acción con el fin de reducir de alguna manera esta deuda. Y esto podría verse reflejado en la reducción de gastos sociales como la protección social, la educación y varios aspectos más del presupuesto nacional. También podría realizar lo que vienen siendo reformas tributarias, y esto de alguna manera terminaría desembocando en una especie de ciclo en el que el Estado invierte cierta cantidad de su presupuesto en reducir la deuda externa, pero a su vez estaría pidiendo y solicitando deuda externa para implementar en su producción. En el caso de Colombia, la deuda externa equivale a un 50,6% del PIB. Esta relación entre deuda y PIB es nombrada comúnmente como ratio deuda-PIB, y esta representa la cantidad de PIB que equipara a la deuda, y una baja relación de esta representa que la economía de un país es capaz de solventar a través de su producción y su venta lo que viene siendo la deuda externa sin incurrir nuevamente en una mayor cantidad de deuda.